¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar acá. Y hoy quiero hablar sobre cómo buscar, encontrar trabajo en España para cualquier tipo de personas. Pueden ser españoles, pueden ser migrantes, personas con o sin papeles, no importa. Voy a hablar un poco sobre todo porque es que me he dedicado los últimos días a crear una gran base de datos que he publicado hoy mismo en mi página web www.fabianbernal.com, contando y explicando un poco, mostrando todos los portales especializados, generales, de un tipo de trabajos, de otro, sobre cómo encontrar trabajo en España. Y estoy un poco emocionado porque espero que esto les sirva a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque como les decía, he dedicado muchísimo tiempo a revisar páginas web, a revisar todos mis trabajos, mis videos anteriores, para recopilar toda esa información en un solo sitio. ¿Cómo funcionaría la cosa? Voy a grabar la pantalla acá para mostrarles. Empiezo ahora. Y lo único que tendrían que hacer, como siempre, es entrar a... Vamos a buscar un navegador, una pestaña nueva. www.fabianbernal.com. Aquí está mi página web. Entra a la página de fabianbernal.com y en web con todo para vivir en España. Si entran, lo primero que les va a salir es pues aceptar las cookies de esto, que es lo normal. Este blog que acabo de publicar: buscar y encontrar trabajo en España para cualquier tipo de personas. ¿Y por qué digo para cualquier tipo de personas? Porque he aglomerado en todo este post toda la información, desde qué se debía hacer, cómo se debía hacer. Estoy hablando del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, cosa que ya hemos nombrado varias veces, que le permite a personas buscar en ese catálogo si su profesión está ahí, para encontrar empleo desde su lugar de origen, desde su país de origen. Les explico entonces que hay que aplicar desde su país de origen y les enseño el cómo, además de decirles, hey, obviamente hay que tener un currículum vitae, un CV, una hoja de vida como la llamamos en Colombia, diferente al resto del mundo, no sé por qué, pero cómo o dónde encontrar, cómo hacer esas hojas de vida, esas currículums, esas CVs gratuitamente con un montón de plantillas. Ahí dejo el botón a una de las opciones, hay cientos. Si ustedes quieren pueden buscar la que mejor se acomode a sus necesidades. Pero si sigo buscando, bueno, les diré, se pueden encontrar ofertas específicas en páginas web de empresas como Inditex, que es la dueña de varias empresas, tiendas de ropa, así que ahí podré buscar en Zara, en Oysho, en Blueberries, en Maximo Duty, y ellos en un solo portal aglomeran todas esas ofertas en páginas especializadas. Bueno, hablo un poco de todo y luego pongo esto que es lo que más me emociona: un listado completo de todas las páginas para trabajar en España. Entonces, por ejemplo, salen empleos en España, cómo crearon nuevamente el currículum, Servicio Público de Empleo Español, la página del CEPE que publica todas las ofertas por el Servicio de Empleo de España. Luego pongo las multinacionales que trabajan en España y en todos los países del mundo ofreciendo servicios y alimentación. Ahí es donde está Inditex, si quieren trabajar de reponedor vendiendo ropa en una tienda. Entonces está Zara, está Oysho, bueno, las de siempre. Está trabajar en el Burger King, la página oficial, la de McDonald's, la de Starbucks, la de Kentucky Fried Chicken, Subway, y por ejemplo la de Globo, si quieren trabajar en ese tipo de cosas. Luego páginas solo de trabajo en Cataluña, porque pues todos saben que vivo en Barcelona, y también aquí hay páginas desde el ayuntamiento, la Generalitat, específicas para trabajar. Luego unas páginas web que sirven para trabajar en diferentes países, porque están por nacionalidades. Estamos en Colombia, Argentina, México, España, y ahí uno escoge el país y luego busca su opción. Webs de trabajo generales, las que se usan más en España: InfoJobs, LinkedIn, Job Today, Infoempleo, Mil Anuncios, bueno, todas las más usadas.
pero además estoy reuniendo las páginas especializadas de las que, como decía, ya he hablado en videos anteriores y nuevas búsquedas que he realizado. Por ejemplo, la de trabajar en el campo para temporeros, para recolección de ciertos productos del campo en temporadas. La página oficial, bueno, no es la página oficial, es una asociación de personas del campo que están intentando promover que todo se haga por ahí para que todo, digamos, sea más claro. Trabajos de voluntariados para los que puedan hacerlo, trabajos especiales para educadores y maestros, además de páginas donde uno puede ofrecerse para ofrecer un servicio, algo que yo sepa y pueda enseñarle a los demás. Más adelante habrá un listado mucho más grande, por ejemplo en ciencias sociales, cultura y humanidades, para los que son sociólogos, literatos, páginas de deportes para las personas que están interesadas en esos empleos que están en el catálogo de empleos de difícil cobertura, por ejemplo, empleos en sanidad para enfermeras, residencias geriátricas, o sea, hay unas páginas especializadas que buscan, oye, cuidadores en residencias, cocineros, limpiadoras o limpiadores para solo geriátricos. Luego páginas para trabajar cuidado de niños, niñeras, canguros, trabajar en el turismo, hostelería y recreación para cocineros, para lavaplatos, para meseros, en moda. El catálogo es gigante, mire, tecnología de la información, la comunicación, audiovisuales, actores para trabajar en series como por ejemplo figurante, para trabajar de modelo en alguna campaña, en alguna serie de televisión, aparecer en capítulos pequeños, haciendo de extra, cosas de estas, páginas para construcción y arquitectura, bolsas de trabajo para personas con discapacidad, porque si ustedes las tienen, las empresas le sacan un beneficio a eso a la hora de pagar impuestos y personas con algún tipo de discapacidad tienen oportunidad de conseguir empleo. Empresas de trabajo temporales, todas las de España. Además he encontrado una página buenísima, además de Adecco y Manpower, que son las más grandes no solo a nivel nacional sino mundial, y esta página donde aglutina además todas las empresas temporales, las ETTs en España según comunidad. Ustedes pueden buscar por ejemplo Madrid, Barcelona, Cataluña y le aparecen cientos de ETTs específicas donde usted podría enviar su currículum o ver si en su ciudad existen para llevar su currículum. Y luego termino con esto que es otras páginas de trabajo para migrantes, para no poner ahí que con papeles o sin papeles, porque es donde se publican además trabajos para cuidados, trabajos de reparación, pintura, que si se me dañó el switch eléctrico en mi casa, ¿quién me lo arregla? Entonces yo ofrezco mis trabajos y digo, yo cobro tantos euros por arreglarte esto, entonces no importa si tienes papeles o no, para pasear perros, bueno, puede publicarse cosas de cualquier tipo. Luego las aplicaciones más famosas para móviles, que son algunas de las páginas que ya habíamos nombrado, pero pueden servirles para que ustedes descarguen la aplicación a su teléfono y puedan estar pendientes de esas cosas. Y luego tengo esto, que son trabajos para nómadas digitales, cosas a las que yo me he dedicado durante los últimos años, ya lo he dicho también en anteriores videos. Yo soy fotógrafo y entonces pongo ahí la página de Airbnb para la que trabajo, la de Ocus para la que trabajo, la de Getty Image para la que trabajo, en Spotahome no, Mero y CheckDeck. Todas estas páginas contratan fotógrafos para hacer este tipo de cosas. Profesor de varias materias es cuando puedo enseñar, por ejemplo, un idioma, matemáticas, física, y lo puedo hacer vía online. Así que si yo sé de alguna materia, sé enseñar a tocar, no sé, guitarra, batería, piano, alguna materia para la escuela, lo puedo hacer vía web por video, me puedo inscribir ahí. Cuando hablamos de idiomas es enseñar idiomas. Hay personas que pagan porque una persona que no tenga la experiencia se siente con ustedes a conversar en el idioma que a ellos les interesa. En nuestro caso sería castellano o español, y pagan cierto dinero a eso. Mucha gente se dedica a esto y saca verdaderos rendimientos, y son trabajos que yo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo, así que los nómadas digitales siempre están pendientes de esas cosas, pero ojo, al final habrá más sorpresas. Transcripciones como a texto. Tengo un video que ha funcionado muy bien en mi canal sobre esto. Muchas críticas además porque la gente cree que se mete a la página y se va a enriquecer de un día para otro, y dependiendo de muchas cosas se gana o no en esto, sobre todo de la seriedad del tiempo invertido.
Trabajo para traductores, para artistas y diseñadores también que quieran ofrecer sus servicios, para músicos que creen música, creen sonidos, los ponen en unas carpetas, uno las descarga, les compra eso para hacer videos, películas, documentales. Escritores, si usted es bueno escribiendo novelas, descripciones de productos, puede ganarse la vida también muy fácil escribiendo reseñas de cosas para páginas como Amazon, como eBay, o escribiendo novelas para publicar en Amazon. Por ejemplo, Amazon tiene muchas cosas y por ejemplo acá hablaré también de eso. Dropshipping es un negocio para los comerciantes que es muy famoso, la compra de productos en China para revender vía web, así que la inversión no es muy grande, sino simplemente es hacer contactos para vender productos luego, es algo muy rentable. Programador, hay páginas que si ustedes no saben programar, les enseñan a hacerlo para que luego ellos le cobren la enseñanza que le han dado porque ellos mismos le consiguen el trabajo. Le enseñan el lenguaje, le consiguen el trabajo y luego sacan rendimiento a eso y usted se beneficia por lado y lado. Y páginas dedicadas a los trabajos remotos, que son páginas especializadas para nómadas digitales, para personas que nos gusta viajar a cualquier lugar del mundo y tener la posibilidad de hacerlo, que son, no sé, desarrolladores web, cosas con diseño, con fotografía, cosas muy específicas y ahí tienen una muy buena opción. Como ven, catálogo para todo tipo de personas, páginas especializadas, páginas si no, seguramente se me quede mucho fuera, pero estas páginas las he revisado durante los últimos días, semanas, algunas hasta meses porque las conozco y creo que el catálogo es bastante amplio y bastante original. No lo van a encontrar así en ningún otro lado, así que aprovechenlo, ojalá les sirva a muchas personas que necesiten hacer esos contactos y sobre todo para aquellas personas que no tienen papeles. Recuerden que también las conexiones personales son importantes para las recomendaciones. Muchas personas además publican en los grupos, yo estoy trabajando en tal sitio y están buscando tal tipo de personas, si está interesado, llámeme o búsqueme y yo lo contacto con mi empresa. Así funciona muchísimo en este tipo de cosas. Así que ahí les queda este catálogo, ojalá les sirva a todos. Estoy muy contento por haberlo publicado. Gracias por estar acá. No se les olvide dar like, suscribirse al canal, activar esa campanita y nos vemos pronto con un nuevo video. Chao.